Bienvenidos a Entrevistas al Espectador. Hoy tenemos como invitada a María Gómez Lara, una de las poetas colombianas más reconocidas a nivel internacional. He hecho contacto con ella, que está en Europa, a propósito de la presentación de su nuevo libro, Don Quijote a Voces, un poemario que justamente lo presentó en el Instituto Cervantes de Milán. Bienvenida, María. Muchísimas gracias, Nelson Freddy. Gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí en El Espectador. ¿Y por qué lo presentaste en Milán? Lo presenté en Milán porque me invitaron al Instituto Cervantes de Milán, justamente en un seminario que era especialista en reelaboraciones de la literatura del siglo de oro con perspectiva de género. Entonces me invitaron a dar una clase, o no una clase, sino a dar una lectura en este lugar y me pareció que era el escenario perfecto para hacer la primera presentación del libro. Entonces hablé con la editorial para que se acelerara un poco y que llegáramos a hacer la primera. Habrá más presentaciones, pero digamos que fue por eso. Yo recuerdo que siempre te ha gustado el Quijote, ¿no? Y siempre disfrutaste el Quijote. Yo lo sufrí en el colegio porque me lo impusieron. Después lo disfruté muchos años después. Pero ¿por qué el Quijote siempre te ha llamado la atención? Y en este caso quieres rendirle un homenaje especial. Mira, El Quijote es uno de mis libros preferidos y me parece muy divertido. De hecho, cuando lo he estado leyendo en bibliotecas, me echan de las bibliotecas porque no me puedo parar de reír. Entonces yo creo que, digamos, existe, como toda la literatura que nos imponen en el colegio o en las instituciones o tal, esta concepción de que puede ser algo difícil, antiguo, complicado, pero a mí lo que me parece es que es sobre todo muy divertido y también muy profundo, que nos habla de cosas que todavía son vigentes, como por ejemplo el amor a los libros, ¿no? Es un libro sobre el amor a los libros, sobre la amistad, sobre el poder de la literatura y que digamos que lo que pasa con el arte es que muchas veces se trata específicamente de su contexto, ¿no? Digamos, en este momento está el contexto de los libros de caballerías y todo esto, pero más allá de eso se puede leer siglos después y nos habla como de la condición humana, ¿no? Entonces yo creo que por eso la poesía nos puede, y la literatura nos puede llegar tanto en cualquier momento, ¿no? Porque es de lo más particular que de alguna manera nos remueve cosas que son universales. Lo que me llamó la atención de este nuevo libro de Don Quijote a Voces es que le das vida poética a los personajes de esa novela emblemática, ¿no? Por ejemplo, Dulcinea. Conéctanos a través de tu voz con tu poema a Dulcinea, por favor. Sí, por supuesto. Voy a leer el poema de Dulcinea. Lo que pasa es que Don Quijote ya tiene mucha poesía dentro, ¿no? Digamos, de hecho, yo trabajé un poco, hice muchos seminarios de Cervantes y en uno de estos empecé a pensar en la función de la poesía en Don Quijote. Entonces, es un libro que es muy narrativo, pero que está lleno de poesía. En el caso y el libro se llama Don Quijote a Voces porque me interesó sacar las voces, digamos, poner a los personajes o buscar las situaciones en donde ya estaban, que eran poéticamente interesantes, y convertirlas en voces poéticas. Entonces, en el caso de Dulcinea, es muy, digamos que fue la que más me tuve que inventar, porque Dulcinea realmente, aunque sea la protagonista, no dice casi nada en el libro, no tiene voz, no, Don Quijote se la inventa un poco, y entonces el poema de Dulcinea es un intento, por supuesto imaginativo, de pensar qué habría dicho Dulcinea si hubiera podido tener voz. Entonces, déjame, busco aquí el poema de Dulcinea, ya lo leemos. Dulcinea, porque las mujeres que están son Dulcinea, Marcela y Zoraida. De Marcela no me tuve que inventar tanto porque Marcela sí tiene un discurso que es avanzadísimo para su tiempo. A ver, Dulcinea, esta es Marcela, luego Zoraida y llegamos a... Mientras lo encuentras en pleno siglo XXI, ¿por qué te interesa tanto trabajar la poesía a partir de la voz? Estamos en la era multimedia, una era de sonidos, pero Ajá. también una era de mucho ruido. ¿Cómo proponer la poesía en esta era de sonidos? Pues mira, justamente por eso, justamente porque la poesía, digamos que yo creo que es el género literario que más se acerca a la voz, ¿no? De hecho, la poesía empezó siendo cantada, la poesía es muy musical, la voz poética es lo que define o digamos lo que
el tono de un autor o autora, y justamente yo creo que en este momento en que hay tanto ruido, la poesía puede ser un sonido que va más allá del ruido, entonces me parece que es el momento en que más deberíamos oír la voz de la poesía, y ya encontré la voz de Dulcinea también. Qué bueno. Entonces, cada libro cada poema está basado en un episodio de Don Quijote, porque claro, es súper, súper amplia la obra, entonces yo lo que hice fue escoger algunos episodios, y este poema se llama Dulcinea Encantada, y está basado en el episodio de la Cueva de Montesinos, en que Don Quijote supuestamente dice que vio a Dulcinea encantada, y que la iba a desencantar o algo así. Entonces, este poema se imagina qué pensaría Dulcinea si ella pudiera hablar de cómo se lo encontró en la cueva a Don Quijote. Se llama Dulcinea Encantada. Dice que me vio en una cueva, yo no sé de encantamientos, Dulcinea me grita al verme, Dulcinea del Toboso, y habría que buscar un nombre. Aldonza Lorenzo me pusieron, Aldonza, Aldonza me llamaban mis padres como un eco de ellos, Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales, porque se aferraban a sus nombres de árboles, y desde niña me inventaron un nombre para que fuera su extensión y no mi matiz exacto de follaje, mi grosor de las ramas, mi textura en la corteza, y yo quiero galopar, seguir andando, subir rápido al burro y avanzar hacia adelante. Él, en cambio, me dice la fermosa, la soberana, la excelentísima señora de mis pensamientos. No se ha fijado en mi cara, no me ha oído, y jura que unos gigantes van a venir a buscarme para contarme no sé qué de unas batallas, de unos vencidos, de unas armaduras. Dice que me vio en una cueva con una multitud de encantados errantes, que vivíamos todos en vigilia, que no era sueño ni era duermevela, sino estar con los ojos siempre abiertos y la mirada en otra parte, la mirada perdida, atascada en un lugar en donde al fin olvidáramos los nombres repetidos. Ni Aldonza Lorenzo, ni Dulcinea del Toboso, ni la señora de nadie, ni la labradora simple, un lugar en donde yo fuera yo, sin la fantasía prestada, sin salir de un libro ajeno. Todo el mundo me nombra y no aparezco. ¿Cuándo se vio nunca escrita una protagonista tan volátil, tan enclenque, de relato así de impuesto? Ni de la vida prosaica, esta vez escribir mi historia, reconciliar mis realidades, construirlas más allá, al otro lado de las sílabas de mi nombre. Ni el que escogieron mis padres, ni el que inventó él, sino yo. Abrir los ojos, al fin abrirlos y no volver a cerrarlos. Abrir la boca para gritar, déjeme en paz, Señor. Para gritar soy yo, o para convertirme en esa mujer que él inventaba, esa que amaba tanto y defendía con su vida, con su honra, con la fuerza de su brazo, esa por la que se estrellaba y se golpeaba y se daba trancazos contra el mundo. O convertirme mejor en quien a mí me parezca, dibujarme a mí misma, imaginarme, nombrarme, elegir mis palabras, ser mi propia narradora, yo en primera persona y no en tercera, ausente en tercera, silenciada, mirar para allá, hacia donde tenga voz. Dice que me vio en una cueva y no sé si quedarme en esa cueva o si él estaba dormido, loco dentro de su locura. Dice que me vio en una cueva y no sé de encantamientos, pero quiero desencantarme sola. Que se vaya él con su escudero, llama ahora Sancho Panza, que se vaya con sus nombres y apodos y pronombres, con sus frases enrevesadas, que se busque otra señora, que les busque a sus desvelos otra dueña, que atraviese otro lugar, que no me quiebre el camino para seguir andando. Al fin, desencantarme, que se vaya o escoger mi encantamiento, ir justamente a donde me lleve yo, que me guíe el mapa exacto que tracen mis palabras. Esa es Me mi gusta, Dulcinea versión libre. me gusta el tono, el ritmo y la musicalidad. Y dices que esa importancia de buscar las palabras, cómo buscar las palabras y que sean unas palabras dignas de un homenaje al Quijote, nada menos. Complicadísimo. Es decir, no sabría decirte exactamente porque, como ves en el poema, hay algunos, digamos, arcaísmos, en algún momento tiene algunas palabras de Don Quijote, como Fermosa, por ejemplo, que eso ya no se dice así, pero luego en la musicalidad del poema, pues es la mía, es decir, es la del español bogotano que hablo yo.
¿Por qué? Porque tenía que encontrar un equilibrio entre que fuera, digamos, de alguna manera verosímil o no necesariamente verosímil, sino que mostrara ese homenaje a Cervantes, ¿no? Digamos, esa relación con el universo de Cervantes, pero al mismo tiempo que el poema estuviera vivo. Y Claro. para que el poema pueda estar vivo, pues lo único que le puedo dar es la vida de la musicalidad, que es más natural para mí, ¿no? Porque si trato yo de escribir un poema totalmente con el lenguaje de Cervantes, pues no, pues va a salir como una cosa falsa, como impuesta. Pero el proceso creativo incluye pensarlo para ser declamado. Pues mira, en mi caso lo que pasa es que para mí la poesía es fundamental la musicalidad, entonces toda la poesía que escribo tiene, digamos, de fondo la voz. Yo cuando escribo un poema lo leo muchas veces en voz alta y mientras lo voy escribiendo lo voy leyendo en voz alta y me voy asegurando de que la musicalidad del poema salga como yo quiero, ¿no? Entonces creo que toda la poesía que yo escribo es así. En esta particularmente era muy importante porque quería crear voces de distintos personajes, ¿no? Que digamos que en otros libros de poesía está hablando una voz poética que por lo menos es la misma durante el libro y en este quería que cada personaje tuviera su propia voz, entonces ahí sí que es muy importante lo de la música y claro, viene de manera intuitiva porque lo que es muy bonito del verso libre es que cuando uno escribe un poema en verso libre, cada poema encuentra su música y esa música solo existe para ese poema y para ninguna otra, ¿no? Entonces hay que encontrarle cómo suena cada poema. Si yo escribo un soneto, ya sé que un soneto tiene tantas sílabas, que rima de esta manera, ¿no? Pero un poema en verso libre digamos, que el primer poema, todos los poemas que escribimos son el primer poema que hemos escrito en la medida en que hay que encontrarle la música. Otra cosa que siempre me ha llamado la atención en el caso tuyo es la pasión que te mueve por la poesía. Yo recuerdo que desde niña, yo te conocí de niña porque tú eres la hija de Patricia Lara, colega periodista y escritora, y siempre te gustó la poesía. Y luego te graduaste ya en el siglo XXI en literatura en la Universidad de los Andes. ¿Por qué estudiar literatura y dedicarse a la poesía en el siglo XXI, María? Pues mira, sí, de hecho, desde antes de tener memoria de cosas que me cuenta mi mamá, yo estaba obsesionada con la poesía siempre, es decir, no me acuerdo de quién era yo sin, o de quién podría ser yo sin la poesía, ¿no? Y en eso también tuve mucha suerte porque ella me estimuló desde chiquita y siempre estuve escribiendo, leyendo poesía, digamos que la poesía tiene que ver con lo que yo soy. Entonces, cuando escogí una carrera para estudiar, pues ni siquiera me lo pensé, es decir, no, para mí no era una posibilidad estudiar nada más simplemente porque la literatura es lo que más me hace feliz en el mundo, es lo que sé hacer, digamos, yo lo que sé hacer en la vida es leer y escribir, tampoco sé hacer muchas otras cosas. Entonces, digamos que era sobre todo como por amor a la literatura. No sé si en el siglo XXI o en otro siglo, pero yo creo que en cualquier siglo en donde yo viviera me dedicaría a la literatura, porque no me imagino otra manera de estar en el mundo. Ahora, yo sí creo que en el siglo XXI es muy importante la literatura y de hecho la pandemia nos demostró que lo que nos salvó fue el arte, ¿no? Digamos, como que el arte siempre lo pensamos como una cosa superflua, los presupuestos de cultura son lo primero que se corta, todo esto, pero ¿qué habríamos hecho toda la humanidad encerrada en sus casas sin libros, sin películas, sin música, ¿no? Entonces yo creo que el arte tiene que ver, como te decía, con algo que nos hace humanos, ese poder del lenguaje de convertirse en creación, porque digamos, a diferencia de otras artes, en que, por ejemplo, cuando un músico está cantando, tú sabes que está cantando, pero en cambio, con la poesía, el mismo lenguaje que usamos todos los días para comunicarnos, para hablar con nuestros seres queridos, para trabajar, para lo que sea, luego ese mismo lenguaje es el que usamos para crear algo artístico, ¿no? Entonces, esa posibilidad de convertir en creación las palabras de todos los días a mí me emociona muchísimo. ¿Por qué fue un punto de quiebre cuando estabas buscando ese camino leer a Eugenio Montejo, el poeta venezolano? Mira, Eugenio Terredad, Terredad, ¿no? Ese sí, llamaba, según el verso de él, estar aquí en la tierra. ¿Qué significa? mira, de hecho, yo hice mi tesis del doctorado, uno de los capítulos es sobre Eugenio Montejo y escribí como 30 páginas sobre lo que podría ser la terredad. Pero sí, es un poeta que es muy importante para mí. La terredad, digamos que Eugenio Montejo
la entiende. Él decía que no le gustaba definir las palabras que se inventaba porque justamente estaban en los poemas, ¿no? Pero sería algo como nuestra condición efímera en la tierra, de estar hechos a la vez de cuerpo y de tiempo, ¿no? De ser efímeros, pero de alguna manera permanente. Y desde mi lectura, yo creo que en Montejo la terredad de los poetas podría ser la poesía, es decir, la poesía es algo que hace que de alguna manera podamos permanecer en lo más efímero y reconociendo nuestra finitud. Para mí, Eugenio Montejo fue importantísimo, sigue siendo importantísimo, es un poeta que me gusta mucho, de hecho ahora en Pretextos acaban de sacar su obra completa, y hay una historia detrás de esto que tiene que ver también con Don Quijote, y es que yo iba a hacer mi tesis del pregrado en los Andes sobre la poesía en Don Quijote y me la iba a dirigir Amalia Iriarte, que es una gran profesora de los Andes de Cervantes, y de hecho este libro del Quijote está dedicado a ella y a Mary Gaylord, que fue la profesora que me dio Cervantes en Harvard, y estaba así, estaba definido. Y un día entré a una librería y abrí este libro de este, poema, de este poeta venezolano que no sabía que existía y me conmovió profundamente, y llegué donde Amalia y le dije, sí, pues es que yo sé que tú eres especialista en Cervantes y que habíamos quedado en esto, pero es que ahora quiero escribir sobre un venezolano, ¿será que me la diriges? Y Amalia me dijo que sí. Entonces yo seguí trabajando a Montejo, pero de todas maneras me quedé con esta idea de trabajar la poesía en Don Quijote, y en vez de hacerlo en forma de tesis o de ensayo académico, lo acabé haciendo en forma de libro de poemas. Me haces acordar del escritor italiano Antonio Taucchi, que un día descubre la poesía de Pessoa a través de Tabaquería y termina volviéndose cuasi portugués hasta su muerte, ¿no? Es como la poesía puede impactar a una persona. Por supuesto. De hecho, yo también adoro Tabaquería, me encanta, me encanta. Me gusta mucho Pessoa, y ese poema para mí es muy emocionante, y también escribí un poema que se llama Lisboa, que es una especie de homenaje a Tabaquería y de homenaje a Pessoa, porque creo que a mí sí me pasa que yo cuando escribo, digamos, yo escribo de cosas que me importan mucho y de cosas que me conmueven mucho, entonces por eso no es, este libro del Quijote no sería como un, no sé, homenaje intelectual o académico, lo que tú quieras, sino más que cuando a mí la literatura me emociona, me siento esa necesidad de escribir también. Claro. Aparte de esa pasión que te mueve, hay una perseverancia increíble. Pues después de estudiar literatura en los Andes, hiciste maestrías en la Universidad de Nueva York, en Harvard, de donde eres doctora graduada, y has seguido perseverando hasta vivir de la poesía en el siglo XXI, insisto. ¿Cómo se logra eso? Porque ahora estás radicada en Madrid, España, eres maestra en la Escuela de Escritores, fuiste maestra en la Universidad Complutense. ¿Cómo se llega a ese punto a base de versos? Bueno, vivir es un poco amplio. No sé si vivir, pero más o menos dedicarse a eso sí, por lo que te decía, porque creo que no, que es lo que más me gusta, lo que más tiene sentido para mí. Y la otra cosa que me gusta mucho es enseñar. A mí me encanta ser profesora, lo disfruto mucho, me llevo muy bien con los estudiantes y con las estudiantes, y siento que aprendo un montón al dar clases. Entonces sí, lo que sé hacer es leer, escribir y hablar de la literatura que me gusta. Entonces, lo que te digo, no es que se pueda exactamente vivir, pero ser profesora sí me parece un oficio muy bonito que me gusta mucho y que es lo más compatible con lo que yo puedo hacer si quiero ser escritora, porque si quiero ser escritora, pues si mi vida consiste en leer y hablar de libros, creo que es lo más cercano que puedo hacer, ¿no? Para estar muy cerca de la literatura en el día a día. En esta travesía fue clave para ti el premio Loewe de poesía iberoamericano que ganaste en 2015, me imagino, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo estoy muy agradecida con el LOEVE y ahora con las personas de la Fundación LOEVE, que las conozco y son una maravilla, y hacen una cantidad de cosas súper interesantes aquí en Madrid, porque haber ganado ese premio, digamos que me abrió las posibilidades para seguir escribiendo. Ahora mi editorial es la editorial Pretextos, yo publico en Pretextos, y pude hacerlo en parte porque a Manuel Borrás de la editorial Pretextos le interesó este libro que salió publicado aquí en España en Visor, y entonces digamos que esa fue una manera de empezar a escribir y sí, de dedicarme a eso. Creo que tuve muchísima suerte con este premio.
Sí, Pretextos es una gran editorial española, me encantan los libros de ellos. Recuerdo ahora el libro de los susurros de Barujan Bosganian, uno de los grandes poetas de Rumania. Eh, ahora, eh, llegar a Don Quijote a voces, pues ha sido un camino largo. ¿En qué ha cambiado tu método de trabajo, tu mirada poética desde ese primer poemario, creo que fue Preguntas para el azar, como de 2007, creo? Bueno, ese tiendo a negarlo porque estaba muy chiquita. Digamos, a partir de Contratono no los niego, de para atrás sí, pero fuera de chiste, a mí me parece bien el trabajo, digamos, de hacer un libro es algo que se va aprendiendo haciendo libros. Entonces, también es normal que eso poco a poco va cambiando y va cambiando el método y también que cada libro es distinto, o por lo menos para mí, ¿no? Habrá personas que trabajen diferente, pero por ejemplo en Contratono tengo algunos poemas que son muy cortos y luego en el lugar de las palabras hay larguísimos. Recuérdanos algo de Contratono, que te acuerdes ahora. Si te parece, puedo leer un poema corto Claro que que sí. es sobre Emily Dickinson, ya que estamos hablando de la importancia de la literatura en la escritura, por lo menos en mi caso. Y este poema es sobre una casualidad de la vida, que yo nací el mismo día que Emily Dickinson, que es mi poeta preferida. Entonces, Wow. sí, ella nació el 10 de diciembre de 1830 y un año una amiga me dijo, este año de cumpleaños no te doy nada, solo te voy a decir que Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 y fue un súper regalo. Entonces, este poema sobre eso, si lo encuentro, está aquí. Emily Dickinson, aquí está. Emily Dickinson. Nací el mismo día que Emily Dickinson, casi 2 siglos después. Y las cosas han cambiado un poco desde entonces. No tuve su entereza ante el dolor, ni su oído sutil para las revelaciones. Vivo en un edificio alto donde no llegan los pájaros, solo un ruido de sirenas que no canta. Es una ciudad inmensa. Aquí todos somos nadie, pero no hemos aprendido a guardar el secreto. Al caminar regamos nuestra nada en las esquinas. Nací con la piel oscura en un país del trópico y vine a buscarla a este estruendo tan lejano de su voz que se enredaba en las praderas. La imagino callando en los ladrillos. Veo sus manuscritos de letras apretadas como ramas de tinta negra que se quiebran en cualquier envoltura, en la lista de mercado y se enlazan otra vez para inventar el mundo. Nací un 10 de diciembre como ella y no traje ese silencio. Sin embargo, gracias al conjuro de repetir sus versos mientras cambian los semáforos, estoy a flote todavía. Qué bueno. Eh, con Pretextos publicaste en 2020 En el lugar de las palabras, ¿no? De ahí Sí, no se me olvida que convertiste en poesía una experiencia dura que tuviste de un tratamiento de un tumor cerebral. sí, Describes, tengo acá los versos, lo describes como mancha en forma de corazón perfecto, bien delimitada, lesión indeterminada en el lóbulo frontal izquierdo. ¿Por qué decides incluir ese tipo de temas en tu poesía? pues mira, como te decía antes, yo escribo poesía sobre lo que más me importa en cada momento, ¿no? Entonces, obviamente, pasar por una cosa de esas, pues es inevitable, o para mí fue inevitable escribir, ¿no? Digamos que cada uno tiene su manera de lidiar con las heridas y de lidiar con el miedo, y en mi caso fue la escritura. Este libro se llama El lugar de las palabras, porque claro, cualquier libro de poesía podría ser sobre el lugar de las palabras, ¿no? Porque lo que nos preocupa en la poesía es el lenguaje, pero aquí me refiero al espacio físico del cerebro donde está el lenguaje y digamos que también es verdad que cuando estaba escribiendo los poemas no tenía ni de lejos la idea de que iba a ser un libro, simplemente necesitaba escribirlos en ese momento y más adelante, después de mucho tiempo, con distancia, también cuando yo había pasado todo y no era un drama, porque mientras estás pasando por un drama no lo puedes ver con perspectiva y entonces no lo puedes transformar en arte, pero cuando ya había pasado,
volví a editar los poemas y me di cuenta de que ahí había un libro, ¿no? Pero es más, porque para mí escribir es una forma de vivir y una forma de sobrevivir, independientemente de que publique o no publique, simplemente yo necesito escribir, entonces, claro, habría preferido no tener que escribir un libro sobre eso, pero como eso fue lo que pasó, pues salió el libro. Y ahora en medio de tu escritura insistes, y ese es uno de los motivos de Don Quijote a voces también, es la perspectiva de género. ¿Cómo has incluido la perspectiva de género en la poesía? Claro, para mí la perspectiva de género es importantísima, sobre todo porque yo soy la que está mirando. Entonces, obviamente, la poesía es una mirada, ¿no? Y entonces, pues para mí lo que escribo viene desde mi mirada. Y también me importa mucho esta idea de darle voz a las mujeres, ¿no? De darnos cuenta de que las mujeres en la historia, por razones infinitamente largas de explicar, pero se pueden resumir en una palabra, el patriarcado, no han tenido suficiente derecho a la voz. Entonces a mí eso me importa mucho, como la poesía te decía que es fundamentalmente voz, entonces en ese sentido creo que es una herramienta poderosísima para darle voz o para escuchar, ni siquiera para dar, sino para escuchar la voz de las voces que no se han oído. Entonces, claro, a mí eso me importa muchísimo. Y en Don Quijote a voces, pues fue ahí sí un acto creativo, porque, por ejemplo, cuando yo escribo poesía, que el yo poético nunca es exactamente el yo empírico de la persona, ¿no? Pero digamos, cuando escribo un poema sobre, por ejemplo, esto del lugar de las palabras, que es algo mucho más cercano a mí, en el sentido en que es sobre algo que me pasó, obviamente al transformarlo en literatura es otra cosa, pero viene desde mi mirada, pues ahí la mirada era la mía, de alguna manera, ¿no? Pero en esto, que es más un ejercicio de ficción a partir de personajes literarios, yo quería darle esa voz, por ejemplo, a ese poema que vimos de Dulcinea, pues es una invención porque Dulcinea no tiene voz durante el libro, pues ella es producto de la imaginación casi de Don Quijote. Marcela, en cambio, sí tiene voz y el poema de Marcela está basado casi que muy cercano al episodio, porque en el episodio de Marcela ella sí habla de defender su libertad, defender su derecho a corresponder o no corresponder o a escoger lo que quiere hacer con su vida, digamos, eso que dice Angela Davis, que el feminismo es la idea esta básica de que las mujeres somos seres humanos. Entonces, Marcela ya está defendiendo esto, ¿no? Entonces, en este sentido de la perspectiva de género, pues fue más clara porque yo estaba conscientemente inventando y poniendo o dándole voces a unas mujeres que no necesariamente tenían voz o no tenían voz de esa manera, ¿no? Y por eso este libro de poesía, pues es un ejercicio creativo, por supuesto, no es una interpretación académica, sino un ejercicio creativo y creo que seguiré teniéndolo en cuenta con todo lo que yo escriba, sea desde mi mirada de yo poético, porque mi yo poético se parece a mí, yo soy muy feminista, o también desde si hago otros libros de este tipo desde personajes literarios u otras miradas que pueda crear en la poesía. Antes de que nos compartas algo de la voz de Marcela para terminar, defíneme la voz de las poetas colombianas hoy y recomiéndame algunas de ellas. Es que hay muchísimas. Hay muchísimas. A mí me parece que las poetas colombianas están haciendo unas cosas súper, súper interesantes que son muy diferentes, que cada una tiene un estilo muy distinto y que es interesantísimo. A mí me interesa mucho lo que están haciendo las poetas colombianas de distintas generaciones, es decir, por ejemplo, no sé, Piedad Bonet, que fue mi profesora en la universidad, pero también las poetas de mi generación, como por ejemplo Tania Ganitzky, Amalia Moreno, María Paz Restrepo, María Paz Guerrero, disculpa, y hay muchas escribiendo muy bien. Eliana Hernández, es que me da mucho miedo dar nombres porque me da mucho miedo no decir todos los nombres de todas las poetas que están haciendo unas cosas maravillosas en Colombia. De manera que la poesía está más vigente que nunca, por lo que Por dices. supuesto, Andrea Cote, que va a sacar un libro ahora. Perdón, me disculpo de antemano por los nombres que se me hayan olvidado, son muchísimas y son muy buenas. Bueno, María, para terminar, dale voz a Marcela. La Muy fuerza bien. de Marcela venía del Quijote, por favor. Marcela, entonces el episodio de Marcela es uno de mis preferidos de Don Quijote, porque digamos que ella antes de entrar, que esto también es muy
es importante que tengamos en cuenta esto. Antes de entrar la están insultando, es decir, ella no ha hecho nada y ya están hablando de ella y juzgándola, ¿no? Pero la historia de Marcela es una pastora que otro pastor se enamora de ella, Grisóstomo, ella no le corresponde y él se suicida. Entonces la acusan en el funeral de Grisóstomo, la acusan de ser una asesina y de que ella lo mató y que es un basilisco y no sé qué cuántos insultos. Y luego ella entra y da este discurso diciendo que tiene derecho a su libertad, que ella no lo mató, que simplemente no le correspondía y está en su derecho. Y lo que es muy bonito de ese episodio es que convence a Don Quijote. Don Quijote se pone del lado de ella y la defiende. Así de poderoso es su discurso. Entonces, este poema se llama Marcela desamorada. La mujer desamorada es un tópico de la literatura pastoril, que es, digamos, la mujer que no es que se enamoró y se desenamoró, sino que escoge no tener la enfermedad del amor. Y bueno, leo este poema que es basado en el episodio de Marcela. Se llama Marcela desamorada. A mí no me digan desdeñosa, no me digan cruel, no me digan ingrata, ni basilisco, ni fiera. Yo nací libre y libre soy, pues no he prometido nada a los pastores que me siguen, ninguna falsa, nunca les di esperanzas, les dije la verdad. El amor no se fuerza, el deseo es peregrino y solo llega cuando llega, si es que un día aparece y coincidimos. Nada me amarra a corresponder porque dicen que me aman, que se lleven sus cadenas. Yo tengo mi voz, yo tengo mi palabra, yo puedo pasear tranquila por los bosques solitarios, conversar con los zagales, con las cabras, no estar enferma de ausencia ni de celos, ni perderé el ritmo exacto de mis pasos cuando no me persiguen ni me cantan, cuando camino en paz por la colina. Si se quieren matar, que se maten. Si se quieren morir de amor, que se mueran. Yo no hice nada. Yo no escogí esta hermosura que me pesa hacia ahora, por tanto que me buscan, tanto que me asustan, me agobian, me asedian, no puedo respirar. Y ellos no saben quién soy yo. Marcela. Marcela, libre de este cuerpo que tanto se disputan. Marcela, libre de este cuerpo que los hace creerse dueños de mi forma de andar sin seguirles el rastro. Yo habría sido Marcela sin esta cara tan fermosa que persiguen. Yo habría sido Marcela sin rizos para comparar con el sol o con el oro, sin dientes de perlas, sin ojos como estrellas apagadas. Yo habría encendido mi fuego por las palabras que traigo para salvarme, para decir, libre soy y libre seré siempre. Yo no maté a Grisóstomo, él se mató solito. Y que vaya a cantar si quiere, a repetir sus versos de acento espantable, decía en su poema, a repetir sus versos tristes que no saben de mí ni resuenan conmigo, ni fui yo la causante de esa herida. Yo soy Marcela por la voz, y las heridas las abren ellos al solo querer apropiarse de esta piel que me cubre, sin detenerse un momento a mirar mis cicatrices. La poesía de María Gómez Lara, reivindicando la poesía en estos tiempos. Gracias, María. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas al Espectador. Muchísimas gracias a ti, Nelson Freddy, y muchas gracias también a los lectores y lectoras del Espectador.